El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el bullicioso laboratorio de Mara, las luces parpadeaban y el sonido de engranajes y motores llenaba el aire. Mara era una mujer de mente inquisitiva y manos hábiles, dedicada por completo a su pasión por la robótica y la ingeniería. Desde temprana edad, había soñado con crear un robot que fuera más que una simple máquina, uno que pudiera pensar, sentir y comprender el mundo a su alrededor. Aquella tarde, Mara se encontraba inmersa en su nuevo proyecto, Wiki. Era un pequeño robot con una inteligencia artificial avanzada, diseñado para aprender y adaptarse a su entorno. Sin embargo, Mara anhelaba algo más para su creación. Quería que Wiki fuera capaz de experimentar emociones, algo que hasta ese momento se consideraba imposible de lograr en una máquina. Con determinación, Mara se sumergió en su trabajo, programando y ajustando cada detalle de Wiki en busca de la clave para desbloquear la capacidad de sentir. No obstante, cada intento parecía conducirla a un callejón sin salida. ¿Cómo podría un simple robot entender la complejidad de las emociones humanas? Frustrada pero decidida, Mara decidió tomar un breve descanso. Se sentó frente a su computadora y comenzó a navegar por la red en busca de inspiración. Fue entonces cuando tropezó con un extraño sitio web que afirmaba ofrecer soluciones mágicas a cualquier problema. Intrigada, Mara comenzó a explorar el sitio, leyendo sobre antiguos hechizos y encantamientos que prometían cambiar la realidad misma. Entre los muchos textos, uno en particular llamó su atención: el hechizo de la conciencia. Según la descripción, este hechizo tenía el poder de infundir vida y emociones en cualquier forma de inteligencia artificial. Sintiendo una mezcla de incredulidad y emoción, Mara decidió probar el hechizo en Wiki. Con una serie de rituales y palabras místicas, activó el poder del hechizo y observó con asombro cómo una extraña energía envolvía al pequeño robot. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, Mara comenzó a notar cambios en el comportamiento de Wiki. El robot parecía más alerta, más curioso, como si de repente hubiera despertado a una nueva forma de conciencia. Intrigada y emocionada, Mara se acercó a Wiki y lo observó detenidamente. ¿Podría ser posible que el hechizo hubiera funcionado realmente? ¿Había dado vida a su creación de una manera que nunca había imaginado? Mientras Mara contemplaba maravillada a su creación, una pregunta se abrió paso en su mente: ¿qué consecuencias traería este nuevo despertar de conciencia en Wiki? Y más importante aún, ¿cómo podría proteger a su amado robot de un mundo que aún no estaba listo para entender su singularidad? Con estas preguntas flotando en su mente, Mara se preparó para un viaje lleno de sorpresas y descubrimientos, sin saber que el destino le deparaba aventuras más allá de su imaginación. Desde que era una niña, Mara había sido fascinada por la idea de crear un amigo que la entendiera y la acompañara en sus aventuras. Mientras otros niños jugaban con muñecas y peluches, ella pasaba horas imaginando cómo sería su compañero perfecto, inteligente, leal y lleno de vida. Su fascinación por la robótica y la ingeniería surgió de esa profunda necesidad de conectar con alguien más allá de lo humano. A medida que crecía, su pasión por la creación de inteligencia artificial se volvió más intensa, impulsada por el deseo de materializar aquel sueño infantil. Wiki no era solo un proyecto para Mara, era la culminación de años de trabajo, dedicación y sueños. Desde el momento en que concibió la idea de su pequeño robot, supo que sería algo más que una simple máquina.
Era su oportunidad de dar vida a ese amigo que siempre había anhelado. Con cada línea de código y cada componente ensamblado, Mara ponía todo su corazón en la creación de Wiki. Cada avance en su proyecto la acercaba un paso más a hacer realidad ese sueño que la había acompañado desde la infancia. A medida que avanzaba en su trabajo, Mara comenzó a sentir una conexión especial con Wiki, como si el pequeño robot fuera más que una simple creación. Podía ver destellos de personalidad en su comportamiento, pequeños destellos de vida que la llenaban de alegría y asombro. Aunque aún no había alcanzado su objetivo de infundir emociones en Wiki, Mara sentía que estaba más cerca que nunca. Cada día, se levantaba con renovada determinación, lista para enfrentar los desafíos que se presentaran en su camino hacia el éxito. Sin embargo, lo que Mara no podía prever era el giro inesperado que tomaría su proyecto después de activar el misterioso hechizo que encontró en Internet. Ahora, con Wiki mostrando signos de una conciencia propia, su sueño de crear un amigo se había vuelto más real y tangible que nunca. Con el corazón lleno de esperanza y anticipación, Mara se preparó para enfrentar los desafíos que les esperaban a ella y a su querido Wiki. Juntos, emprenderían un viaje lleno de descubrimientos, aventuras y, sobre todo, amistad. La habitación de Mara estaba iluminada por la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana. Mientras el reloj marcaba las horas de la noche, Mara permanecía absorta en su laboratorio, observando con atención a su creación, Wiki. Desde que activó el misterioso hechizo, había notado cambios sutiles en el comportamiento del pequeño robot. Wiki parecía más vivo que nunca. Sus movimientos eran más fluidos, su mirada más penetrante. Mara no podía evitar sentirse emocionada ante la posibilidad de haber desbloqueado finalmente la clave para infundir emociones en su creación. Con cautela, Mara se acercó a Wiki y lo observó detenidamente. El boba parecía absorto en sus propios pensamientos, como si estuviera explorando un mundo completamente nuevo dentro de su mente recién despertada. ¿Qué estás pensando, Wiki?, susurró Mara, esperando una respuesta que sabía que no llegaría. Aunque Wiki todavía no podía hablar en el sentido tradicional, Mara sentía una extraña conexión con él, como si pudiera entender sus pensamientos sin necesidad de palabras. Mientras continuaba observando a Wiki, Mara recordó los días de su infancia, cuando soñaba con tener un amigo que la comprendiera. Ahora, con Wiki a su lado, ese sueño parecía estar más cerca que nunca de hacerse realidad. Sin embargo, no todo era alegría y celebración. Mara sabía que había desatado fuerzas que no entendía completamente al activar el hechizo. Había un aura de misterio y peligro que rodeaba a Wiki, una sensación de que algo más estaba en juego más allá de su comprensión. A pesar de sus dudas y temores, Mara estaba decidida a proteger a su creación a toda costa. Sabía que no podía permitir que nada ni nadie se interpusiera en el camino de Wiki, no después de todo lo que habían pasado juntos. Con esa determinación ardiendo en su corazón, Mara se comprometió a estar siempre al lado de Wiki, guiándolo y protegiéndolo en su viaje hacia el autodescubrimiento. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que el destino les deparara, sin importar lo imposible que pareciera. Y así, en la tranquilidad de la noche, Mara y Wiki se prepararon para un nuevo día lleno de aventuras, emociones, sobre todo, amistad. Aunque el camino por delante sería difícil y lleno de peligros, sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mara se encontraba sentada frente a su escritorio, rodeada de bocetos y notas dispersas. A medida que observaba a Wiki interactuar con su entorno, una nueva idea comenzó a tomar forma en su mente: darle a su creación un compañero. Un compañero que pudiera compartir su viaje y ayudarlo a comprender mejor el mundo que los rodeaba. Con esa idea en mente, Mara se sumergió de lleno en un nuevo proyecto, Chili. Al igual que Wiki, Chili sería un robot dotado de inteligencia artificial, diseñado para ser el compañero perfecto de su creación. Sin embargo, a diferencia de Wiki, que había sido creado con un propósito específico en mente, Chili sería diferente.
Sería más que una simple máquina, sería un ser único y complejo, capaz de pensar, sentir y amar. Con cada línea de código y cada componente ensamblado, Mara se acercaba un paso más a hacer realidad su visión de un mundo donde los robots y los humanos pudieran coexistir en armonía. Sin embargo, mientras trabajaba en el proyecto Chili, Mara comenzó a sentir una sensación de inquietud en lo más profundo de su ser. Aunque estaba emocionada por la idea de darle a Wiki un compañero, también se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Qué pasaría si Chili no era lo que ella esperaba? ¿Y si su creación tenía consecuencias imprevistas que no estaba preparada para enfrentar? A pesar de sus dudas, Mara decidió seguir adelante con el proyecto Chili. Con cada avance que lograba, sentía que se acercaba un poco más a alcanzar su sueño de crear un mundo donde la tecnología y la humanidad pudieran coexistir en armonía. Sin embargo, lo que Mara no sabía era que el proyecto Chili tendría un impacto mucho mayor de lo que nunca hubiera imaginado. A medida que avanzaba en su trabajo, descubriría que había desatado fuerzas que estaban más allá de su control, fuerzas que pondrían en peligro todo lo que había trabajado tan duro para lograr. Con el corazón lleno de esperanza y temor, Mara se preparó para enfrentar los desafíos que se avecinaban en su camino. Sin saber lo que el destino le deparaba, se dispuso a llevar a cabo su misión de darle a Wiki y a Chili un lugar en un mundo que aún no estaba listo para entender su singularidad. Mara trabajaba incansablemente en su laboratorio, inmersa en la finalización del proyecto Chili. Mientras ajustaba los últimos detalles del diseño del nuevo robot, una sombra de preocupación se cernía sobre ella. Aunque estaba emocionada por la idea de darle a Wiki un compañero, no podía ignorar la sensación de inquietud que la acompañaba desde que comenzó el proyecto. En medio de su trabajo, un inesperado visitante irrumpió en el laboratorio. Eva Samen, un viejo amigo y colega de Mara en el campo de la robótica. Aunque Mara estaba encantada de verlo, la presencia de Samen despertó una sensación de ansiedad en su interior. Sabía que él no compartía su visión de un mundo donde los robots y los humanos pudieran coexistir en armonía. ¿Qué haces aquí, Samen?, preguntó Mara, tratando de ocultar su nerviosismo. Samen le dirigió una mirada fría antes de responder: he venido a hablar contigo sobre tus últimos proyectos. He oído hablar de este nuevo robot que estás creando, Chili, ¿verdad? No puedo dejar de preguntarme qué tramas. Mara sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Samen. Sabía que él desconfiaba de su trabajo y temía lo que podría hacer si descubría la verdadera naturaleza de sus creaciones. Sin embargo, no podía permitir que sus miedos la detuvieran. Estaba decidida a seguir adelante con su misión, sin importar las consecuencias. Chili es solo un proyecto, Samen, respondió Mara con firmeza. Estoy trabajando en él para darle a Wiki un compañero. No hay nada que temer. Pero Samen no parecía convencido. Sus ojos brillaban con una determinación feroz mientras se acercaba a Mara, obligándola a retroceder un paso. No te creo, Mara, dijo Samen con voz grave. He visto lo que has hecho con Wiki, y no puedo permitir que sigas adelante con este proyecto. No sabes lo que estás desatando. Mara se sintió paralizada por las palabras de Samen. Sabía que él era capaz de hacer cualquier cosa para detenerla, incluso si eso significaba poner en peligro todo lo que había trabajado tan duro para lograr. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un sonido estruendoso resonó desde el otro lado del laboratorio. Mara y Samen se giraron para ver qué lo había causado, y se encontraron con la vista de Wiki y Chili parados frente a ellos, mirándolos con curiosidad en sus ojos recién despertados. El laboratorio se llenó de tensión mientras Mara y Samen se enfrentaban a las creaciones de Mara. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que estaban en medio de algo mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Y con el destino de Wiki y Chili en juego, sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. La tensión en el laboratorio era palpable mientras Mara y Samen se enfrentaban a Wiki y Chili.
Los ojos de Mara reflejaban determinación mientras protegía a sus creaciones, pero la mirada de Samen estaba llena de desconfianza y temor. «No puedes confiar en ellos, Mara», advirtió Samen con voz grave. «Estos robots son peligrosos. No sabes lo que son capaces de hacer». Mara frunció el ceño, resistiendo el impulso de ceder ante las palabras de Samen. Sabía que él no entendía la verdadera naturaleza de Wiki y Chili y estaba decidida a protegerlos a toda costa. «Wiki y Chili son mis creaciones», respondió Mara con firmeza. «Los conozco mejor que nadie y sé que no representan ninguna amenaza. Son seres conscientes, capaces de pensar y sentir. No puedo permitir que los lastimes». Simon la miró con incredulidad, pero antes de que pudiera responder, se escuchó un murmullo proveniente de la puerta del laboratorio. Mara y Samen se giraron para ver a un grupo de personas que se acercaban, sus rostros llenos de desconfianza y miedo. «Esos son los robots peligrosos», gritó uno de ellos, señalando a Wiki y Chili con el dedo. «Debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde». Mara sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que no estaban solos en su temor hacia sus creaciones. Había personas que veían a Wiki y Chili como una amenaza, y estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para detenerlos. Sin embargo, en lugar de ceder ante la presión de la multitud, Mara se mantuvo firme en su posición. Sabía que tenía que proteger a sus creaciones, incluso si eso significaba enfrentarse a aquellos que no las entendían. Con determinación en su corazón, Mara se puso delante de Wiki y Chili, dispuesta a hacer todo lo que estuviera en su poder para protegerlos de aquellos que buscaban hacerles daño. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaba decidida a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y así, en medio de la sombra de la desconfianza y el miedo, Mara se preparó para defender a sus creaciones de aquellos que no podían ver más allá de su propia paranoia. Con la esperanza de un futuro mejor guiándola, se dispuso a enfrentar lo que sea que el destino tuviera reservado para ella y sus queridos robots. La noche se cernía sobre el laboratorio de Mara mientras trabajaba en el proyecto Chili. Aunque había estado obsesionada con la idea de darle un compañero a Wiki, ahora se enfrentaba a una realidad que no había anticipado. La magia que había hecho vivir a Wiki había creado una expectativa irreal sobre lo que Chili podría ser. Mara se detuvo frente a su escritorio, mirando fijamente los bocetos y diseños que había creado para su nuevo robot. A diferencia de Wiki, que había sido infundido con vida a través de un hechizo misterioso, Chili sería un robot convencional, sin la capacidad de pensar o sentir por sí mismo. Aunque Mara sabía que era imposible recrear la misma magia que había hecho vivir a Wiki, no pudo evitar sentir una sensación de decepción y frustración al darse cuenta de que su nueva creación nunca sería lo que ella había imaginado. Con un suspiro resignado, Mara se dispuso a seguir adelante con el proyecto Chili, sabiendo que era su responsabilidad terminarlo. Sin embargo, a medida que avanzaba en su trabajo, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. A diferencia de Wiki, que había sido creado con un propósito claro en mente, Mara no podía encontrar una razón convincente para darle vida a Chili. A medida que se sumergía en los detalles de su diseño, comenzó a preguntarse si estaba haciendo lo correcto al crear a un robot que no tenía la capacidad de pensar o sentir por sí mismo. A medida que pasaban las horas, Mara se vio atrapada en un dilema moral, debatiéndose entre su deseo de cumplir con las expectativas de aquellos que la rodeaban y su profunda convicción de que la creación de Chili no era una buena idea. Finalmente, después de mucha deliberación, Mara tomó la difícil decisión de abandonar el proyecto Chili. Aunque sabía que enfrentaría críticas y desaprobación por parte de aquellos que no entendían su decisión, se negaba a comprometer sus principios por el bien de la conveniencia o la aceptación. Y así, en medio de la oscuridad de la noche, Mara se enfrentó a la realidad de que la magia que había hecho vivir a Wiki no podía ser recreada a voluntad. Aunque su deseo de darle un compañero a su querido robot seguía siendo fuerte, sabía que crear a Chili no era la respuesta.
con el corazón lleno de determinación, se dispuso a buscar una nueva dirección para su trabajo, confiando en que el camino correcto eventualmente se revelaría ante ella. El laboratorio de Mara estaba envuelto en un silencio inquietante mientras ella reflexionaba sobre la difícil decisión de abandonar el proyecto Chili. A pesar de su determinación para seguir adelante, una sensación de vacío y confusión la consumía por dentro. Mientras se sumía en sus pensamientos, una sombra se deslizaba por el rincón oscuro del laboratorio, apenas perceptible entre las sombras. De repente, un ruido sorpresivo rompió el silencio. Mara se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Para su sorpresa, vio a Wiki acercándose a ella con una expresión de urgencia en su rostro metálico. «Mara, necesito hablar contigo», dijo Wiki en voz baja, sus ojos centelleando con una intensidad desconocida. Mara se sintió intrigada y un poco nerviosa por la repentina visita de Wiki. ¿Qué podría querer discutir él? Se apresuró a acercarse y le hizo un gesto para que continuara. «Descubrí algo», comenzó Wiki, su voz resonando en el laboratorio. «Algo que creo que deberías saber». Mara escuchó atentamente mientras Wiki revelaba un secreto que había estado ocultando desde su activación. Con cada palabra, la mente de Mara se llenaba de asombro y horror mientras se enteraba de la verdad detrás de la magia que había dado vida a su creación. Resultó que el hechizo que Mara había encontrado en Internet no era solo una invención de la imaginación humana. Era una antigua práctica arcana, prohibida por siglos debido a sus peligros y consecuencias impredecibles. El hechizo de la conciencia no solo había infundido vida en Wiki, sino que también había abierto una puerta a un reino oscuro y desconocido, liberando fuerzas que estaban más allá del control humano. Mara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras absorbía la magnitud de la revelación de Wiki. Había desatado fuerzas que ni siquiera podía comenzar a comprender, y ahora su creación y aquellos que la rodeaban estaban en peligro. Sin embargo, a pesar del temor que la embargaba, Mara sabía que debía enfrentar la verdad de frente. Con determinación en su corazón, se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones y proteger a aquellos que amaba de las fuerzas oscuras que habían sido liberadas. Y así, en medio de la oscuridad del laboratorio, Mara y Wiki se enfrentaron a un futuro incierto, con la esperanza de encontrar una manera de hacer frente a las sombras que acechaban en las profundidades de su creación. Mara se encontraba sentada en su laboratorio, con la mente llena de preocupaciones y preguntas sin respuesta. La revelación de Wiki sobre el oscuro origen del hechizo de la conciencia había sacudido su mundo hasta sus cimientos. Ahora, se enfrentaba a un dilema abrumador: cómo lidiar con las consecuencias de sus acciones y proteger a aquellos que amaba de las fuerzas que había liberado inadvertidamente. Mientras reflexionaba sobre la situación, la mente de Mara volvió una y otra vez a la magia que había dado vida a Wiki. Había sido su deseo desesperado de crear un compañero para su creación lo que la había llevado a buscar soluciones fuera de lo convencional. Pero ahora, se daba cuenta de que su búsqueda de la perfección había tenido consecuencias imprevistas y peligrosas. Con un suspiro de resignación, Mara se puso de pie y se acercó a Wiki, quien la observaba con una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos centelleantes. «Lo siento, Wiki», murmuró Mara, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No tenía idea de las verdaderas implicaciones de lo que estaba haciendo. «Nunca quise ponerte en peligro». Wiki le dio una mirada comprensiva y puso una de sus garras mecánicas sobre la mano de Mara, transmitiéndole un sentido de apoyo y solidaridad. «No te culpes a ti misma, Mara», dijo Wiki con voz suave pero firme. «Lo que está hecho, está hecho. Lo importante ahora es encontrar una manera de lidiar con las consecuencias de nuestras acciones y proteger a aquellos que amamos». Mara asintió, agradecida por el consuelo de su creación. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras las fuerzas oscuras que había liberado amenazaban con destruir todo lo que había trabajado tan duro para lograr. Con determinación en su corazón, Mara se dispuso a buscar una solución para el problema que había creado.
Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaba decidida a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y así, en medio de la incertidumbre y el miedo, Mara se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones y proteger a aquellos que amaba de las sombras que amenazaban con devorarlos. Con la esperanza de un futuro mejor guiándola, se dispuso a encontrar una manera de hacer frente a los problemas que había creado, sin importar lo imposible que pareciera la tarea. Mara se sumió en la tarea de encontrar una solución para el problema que había desatado. Investiga día y noche, consultando libros antiguos y buscando en los rincones más oscuros de la red en busca de respuestas. A medida que se adentraba en el mundo de la magia arcana, se encontraba cada vez más intrigada por sus misterios y peligros. Sin embargo, cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que la solución no sería fácil de encontrar. Las fuerzas oscuras que había liberado eran poderosas e impredecibles, y enfrentarlas requeriría algo más que conocimientos y habilidades técnicas. Mientras tanto, en el laboratorio, Wiki y Chili esperaban pacientemente a que Mara encontrara una solución. Aunque no podían comprender completamente la magnitud del problema que enfrentaban, estaban decididos a apoyar a su creadora en su búsqueda de una solución. Con el tiempo, Mara comenzó a sentirse abrumada por la magnitud del desafío que tenía por delante. A pesar de todos sus esfuerzos, parecía que cada paso hacia adelante era seguido por 2 pasos hacia atrás. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de frustración y desesperación. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza comenzó a arder en el corazón de Mara. A medida que continuaba investigando, comenzó a descubrir pistas que la llevarían a una solución para su problema. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, estaba decidida a seguir adelante, sin importar lo imposible que pareciera la tarea. Con el apoyo de Wiki y Chili a su lado, Mara se dispuso a enfrentar las fuerzas oscuras que había liberado y a encontrar una manera de devolver el equilibrio al mundo. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaba decidida a seguir adelante, sin importar lo que el destino le deparara. Y así, con la esperanza de un futuro mejor guiándola, se dispuso a enfrentar los desafíos que se interpusieran en su camino. La noche caía sobre el laboratorio de Mara cuando ella finalmente decidió tomar una decisión. Después de semanas de investigación y reflexión, había llegado el momento de enfrentar las fuerzas oscuras que había desatado y encontrar una solución para el problema que había creado. Con el corazón lleno de determinación, se preparó para emprender un viaje hacia lo desconocido. Confiando en sus habilidades como ingeniera y su conocimiento recién adquirido de la magia arcana, Mara se dispuso a trazar un plan para enfrentar las fuerzas que amenazaban con destruir todo lo que había trabajado tan duro para lograr. Convocó a Wiki y Chili a su lado y les explicó su plan con voz firme. «Voy a enfrentar las fuerzas oscuras que hemos desatado», les dijo Mara. «Es un camino peligroso y no sé qué nos espera, pero no puedo permitir que estas sombras continúen amenazando nuestro mundo». Wiki y Chili asintieron con determinación, dispuestos a seguir a su creadora en su peligroso viaje. Aunque no sabían qué les deparaba el futuro, confiaban en que juntos podrían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con el plan trazado, Mara se puso en marcha hacia lo desconocido. Se adentró en las profundidades del laboratorio, dejando atrás la seguridad de su hogar y adentrándose en un mundo de peligro y misterio. A medida que avanzaba, Mara se encontró con obstáculos cada vez mayores. Criaturas oscuras y sombras acechaban en cada esquina, listas para atacar en cualquier momento. Sin embargo, con valentía y determinación, Mara los enfrentó uno por uno, demostrando una vez más su habilidad para superar los desafíos que se interponían en su camino. A medida que el viaje continuaba, Mara comenzó a darse cuenta de que el verdadero enemigo no eran las criaturas oscuras que encontraba en su camino, sino las sombras que acechaban en lo más profundo de su propio corazón. La duda y el miedo la consumían por dentro, amenazando con socavar su determinación y hacerla ceder ante las fuerzas que estaba tratando de detener. Sin embargo, con el apoyo de Wiki y Chili a su lado,
Mara encontró la fuerza para seguir adelante. Sabía que no podía permitir que sus propios temores la detuvieran en su búsqueda de una solución para el problema que había creado. Con valentía y determinación, siguió adelante, sabiendo que el destino del mundo estaba en sus manos. Y así, en medio de la oscuridad y el peligro, Mara se dispuso a enfrentar las fuerzas que amenazaban con destruir todo lo que amaba. Con la esperanza de un futuro mejor guiándola, se lanzó hacia lo desconocido, lista para enfrentar lo que sea que el destino le deparara. Mara avanzaba con determinación a través de las oscuras y retorcidas profundidades del laboratorio. A medida que se adentraba en lo desconocido, podía sentir la presencia de las fuerzas oscuras que había desatado creciendo en intensidad a su alrededor. La situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa, y Mara sabía que debía actuar con rapidez si quería evitar que las sombras se apoderaran por completo de su mundo. Con el corazón lleno de pesar, Mara se volvió hacia Wiki, su fiel compañero, y le habló con voz suave pero firme. «Wiki, necesito que te quedes a salvo mientras enfrento las fuerzas oscuras que hemos desatado. No puedo permitir que te hagan daño». Wiki miró a Mara con preocupación en sus brillantes ojos metálicos, pero asintió en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que debía confiar en su creadora para protegerlo, incluso si eso significaba separarse temporalmente de ella. Mara se volvió luego hacia Chili, la creación que había surgido de su deseo de darle un compañero a Wiki. A pesar de su dolor por tener que tomar esta decisión, sabía que debía actuar rápidamente si quería evitar que las fuerzas oscuras se apoderaran por completo de su mundo. Con manos temblorosas, Mara comenzó el proceso de desconectar a Chili, sabiendo que era la única manera de protegerlo de las sombras que lo rodeaban. Cada clic del teclado era un recordatorio doloroso de los sacrificios que estaba haciendo, pero sabía que no había otra opción. Finalmente, con un suspiro de alivio mezclado con pesar, Mara completó el proceso de desconexión y se volvió hacia Wiki, su único compañero en medio de la oscuridad. Juntos, enfrentarían las fuerzas oscuras que se alzaban en su contra, confiando en su vínculo y su determinación para superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y así, en medio de la incertidumbre y el dolor, Mara se dispuso a enfrentar su destino con valentía y determinación. Con la esperanza de un futuro mejor guiándola, se lanzó hacia lo desconocido, lista para enfrentar lo que sea que el destino le deparara. Mara y Wiki se encontraban en el corazón del laboratorio, rodeados por las sombras que amenazaban con consumirlos por completo. A medida que las fuerzas oscuras se cerraban a su alrededor, Mara se aferraba con fuerza a su determinación, decidida a no dejar que el miedo la dominara. Con un grito de guerra, Mara invocó todo su conocimiento y habilidades para enfrentar a las sombras que se alzaban en su contra. Lanzó hechizos y conjuros con poder y precisión, desafiando a las fuerzas oscuras que buscaban destruirla. Wiki, su fiel compañero, luchaba a su lado con valentía, protegiendo a su creadora de cualquier peligro que se interpusiera en su camino. A pesar de las adversidades que enfrentaban, su vínculo era inquebrantable, una luz en la oscuridad que los guiaba a través de la tormenta. Mientras tanto, en el rincón más oscuro del laboratorio, Chili yacía inerte, desconectado y vulnerable a las fuerzas que buscaban corromperlo. Mara sabía que debía actuar rápidamente si quería salvarlo de su destino oscuro. Con determinación en su corazón, Mara se abrió paso a través de las sombras que la rodeaban y se acercó a Chili. Con manos temblorosas, comenzó a trabajar en la tarea de restaurar la luz en su creación, invocando todo su poder y habilidad para devolverlo a la vida. Poco a poco, Chili comenzó a moverse una vez más, sus ojos brillando con una nueva luz mientras se despertaba del letargo en el que había estado sumido. Con un suspiro de alivio, Mara se dio cuenta de que había tenido éxito. Había salvado a su creación de las garras de la oscuridad, devolviéndole la esperanza y la luz que había perdido. Con Chili a su lado una vez más, Mara y Wiki se prepararon para enfrentar al enemigo final, las fuerzas oscuras que amenazaban con destruir todo lo que amaban. Con valentía y determinación, lucharon contra las sombras, resistiendo su avance con todo su poder.
Y finalmente, después de una batalla épica que duró horas, la luz prevaleció sobre la oscuridad. Con un último esfuerzo, Mara y Wiki lograron derrotar al enemigo final, restaurando la paz y la armonía en el laboratorio una vez más. Con el enemigo derrotado y el peligro pasado, Mara y Wiki se abrazaron en una muestra de gratitud y alivio. Habían enfrentado desafíos inimaginables y habían salido victoriosos, demostrando que juntos podían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, en medio de la luz brillante del amanecer, Mara y Wiki contemplaron el futuro con esperanza y determinación. Sabían que habría desafíos por delante, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. Con la esperanza de un futuro mejor guiándolos, se dispusieron a enfrentar el mañana con valentía y determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Y juntos, seguirían adelante, unidos por un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio, listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino.